7 de cada 10 venezolanos consideran que la situación en el país va por mal camino. También responsabilizan al presidente Nicolás Maduro por la situación actual. Este es el último estudio, la última encuesta de Interlaces. Diferentes encuestas también avalan la desaprobación al presidente Nicolás Maduro. ¿Ha tenido buena gestión el presidente Nicolás Maduro? Nosotros seguimos conversando con Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias. ¿Ha tenido mala gestión o buena gestión, a su parecer, el presidente Nicolás Maduro? ¿Y por qué tiene que decir sí o no? Bueno, puede decir sí o no y lo argumenta. No, yo creo que el presidente Maduro ha tenido buena gestión y ha tenido errores en su buena gestión. Por ejemplo, para hablar de lo último, no ha tenido el gobierno de Maduro capacidad para resolver el problema del desabastecimiento. Es uno de los problemas más importantes hasta el punto de que ha superado el de la inseguridad, que durante muchos años estuvo gravitando ahí como el que más preocupaba a los venezolanos de cualquier sector social. Hoy en día y desde hace algún tiempo es el desabastecimiento. Han hecho un gran esfuerzo por tratar de eliminarlo o de mitigarlo sensiblemente con la distribución de alimentos, la apertura de nuevos mercados, etcétera. Pero sin embargo, las colas subsisten, lo que revela que hay deficiencias o fallas en el abastecimiento. Entonces, esa es una cuenta que tiene pendiente este gobierno y que tendrá que resolverla porque eso lo puede enfrentar a una situación incierta en las elecciones parlamentarias. Ahora bien, usted escribió el día de ayer, como siempre en sus entregas en el diario Últimas Noticias, que el presidente o el gobierno nacional tenían que generar mayor convicción en las denuncias contra los supuestos golpes que ellos en varias oportunidades han denunciado. Yo lo leí el día de ayer. Yo no puse supuestos. Diga. Que yo no puse supuestos. Ese supuesto lo digo yo porque como no sabemos si hay algún tipo de golpe en el país, yo siempre digo supuestos porque no sabemos los golpes con el tema de las pruebas. ¿Usted considera que hay un golpe, o por lo menos se intentó algún golpe contra el presidente Nicolás Maduro? Sí, pero es un golpe atípico. El golpe típico generalmente tiene su epicentro en el ejército, no solo en Venezuela, sino en cualquier país de América Latina. El último golpe típico en Venezuela fue contra Gallego el año 48, el 24 de noviembre, cuando el ejército, con la suma de las otras fuerzas, que en esa época no eran componentes, derrocaron a Gallego. Y eso ha pasado en el sur, en todos los lados en América Latina donde ha habido golpes. Pero los últimos golpes han tenido unas características muy especiales. En Honduras, el presidente Zelaya fue derrocado, entre paréntesis, constitucionalmente. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, se pusieron de acuerdo para desplazarlo, lo sacaron del país, lo atropellaron, etcétera. Pero no fue el ejército el que lo derrocó. Y después hubo elecciones y escogieron otro. Posteriormente, en Paraguay, con el presidente Lugo, ese fue un debate que yo presencié, porque fue transmitido todo por televisión, y entonces ahí se vio cómo la inmensa mayoría de la oposición, que estaba tanto en el Senado como en diputados, se puso de acuerdo para desplazar al presidente Lugo. Ese fue un golpe de Estado, lo llamaron golpe de Estado constitucional. Y ahora que tenía o tuvo unas características especiales. ¿Cuáles eran esas características? Que no había un movimiento en el ejército capaz de derrocar, de desplazar al presidente Maduro. Entonces, ¿eso ocurre en Venezuela ahorita? ¿Cómo? Eso ocurre en Venezuela ahorita, que no hay un movimiento capaz, fuerte, dentro de la Fuerza Armada. No lo ha habido desde la Guarimba, no lo hubo tampoco cuando la Plaza Altamira se concentraron oficiales activos agitando y llamando a los demás que se alzaran. Nunca ha habido una unidad significativa, me refiero a una división del ejército, que se alzara contra el gobierno de Chávez, posteriormente contra el gobierno de Maduro. De manera que el epicentro del golpe nunca ha estado en el ejército, que es el que siempre derroca gobiernos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió ahora con la denuncia del presidente Maduro? Que varios pilotos que están detenidos, cuyos nombres y fotografías se han difundido, estaban comprometidos para volar un avión Tucano, que son aviones de entrenamiento, pero aviones muy bien artillados, con bombas y ametralladoras. ¿Usted avala esas informaciones? Bueno, con la palabra oficial, lo que dijo el presidente. Eso no ha sido desmentido. Ninguno de los oficiales, me imagino que en el juicio, y por eso es lo que yo
planteo. En primer lugar, y perdona la digresión porque voy a atender a tu pregunta, en primer lugar, ese movimiento comienza a ser difundido por un tuit que envía, por ejemplo, el último, que envía el alcalde de Ledesma. Y a partir de allí hasta la noche no hay ninguna palabra oficial, de manera que toda la ofensiva informativa nacional e internacional quedó en manos de la oposición. Y en el caso del golpe, el presidente hace la denuncia de que se iba a producir este hecho para generar un caos, porque imagínate, si bombardean o ametrallan el acto que se iba a celebrar en La Victoria con la presencia del presidente Maduro, era impronosticable, inconcebible el desbordamiento, el caos que se iba a generar. Y seguramente pensaban que podrían crearse las condiciones para que insurgiera un golpe y derrocaran al presidente Maduro. De manera que también era un golpe atípico porque no tenía en el ejército su fuerza fundamental capaz de derrocar un gobierno. Usted hizo referencia al alcalde Antonio Ledesma. Muchos consideran que la detención de Antonio Ledesma ha sido arbitraria. ¿Usted cree que ha sido arbitraria la detención de Antonio Ledesma? ¿Se ha violado el debido proceso? ¿Se debe manejar esta situación como se manejó con el alcalde Antonio Ledesma, que inicialmente denunciaban que no había orden de captura ni orden de allanamiento cuando lo detuvieron? Bueno, ha habido dos versiones. Esta que tú estás reseñando o resumiendo. Y lo dijeron los abogados, la defensa. Exacto, y ha habido la versión oficial. Nosotros esperamos que en el juicio que tiene que abrirse y que la Fiscalía habrá incoado contra él, debe despejarse esa duda. Si había realmente esa orden, si había elementos para detenerlo, o si tiene razón la defensa y todo fue un atropello. Nosotros tenemos participación del público, señor Rangel, y nuestro compañero Gabriel López ya está listo. Así que vamos a responderle. Gabriel. Efectivamente, Carolina, señor Díaz Rangel, un gusto que esté con nosotros en Primera Página. Le vamos a solicitar, sí, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la audiencia que nos ha escrito a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Empezamos con Rodolfo Ramírez. Él dice, por favor, sugiéranle al entrevistado, editor de Últimas Noticias, que mejore el lenguaje del diario, es muy coloquial. ¿Qué comentario tiene al respecto? Nosotros hemos hecho encuestas y el 75% está de acuerdo con ese lenguaje, particularmente el de Primera Página. Y muchos nos lo han criticado, pero la inmensa mayoría, 75%, está de acuerdo con nuestro lenguaje. @Mónica dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le da Díaz Rangel al gobierno en cuanto a respeto de la libertad de expresión? 8. Escribe también @Eduardo Asad, dice, ¿qué opina Eleazar Díaz Rangel de las denuncias del gobierno sobre una guerra mediática cuando tienen 7 canales a señal abierta? Que es totalmente cierta esa denuncia, particularmente en el exterior. @Freddy Omar Coronel pregunta, señor Díaz Rangel, ¿está silenciada la libre expresión en este país? No, aquí en Venezuela no se difunde, no se informa lo que los medios, los dueños de los medios no quieren que se informe. @Caroline7016 le pregunta, ¿usted cree que el periodista Fernando del Rincón fue profesional en la manera como trató al defensor del pueblo? ¿Fue imparcial? Pues la verdad es que no conozco bien el episodio. @Héctor Acevedo nos pregunta, o le pregunta, ¿la oposición ha perdido prioridad de sus noticias en las primeras páginas? ¿Por qué? Sí, ha perdido. En primer lugar, porque ha habido medios que han cambiado de dueño y no están de acuerdo con la política editorial anterior. @Osvaldo Herrera también nos escribe y comenta lo siguiente. Un trabajo de Últimas Noticias muestra que la violencia de febrero del año pasado la inició el SEBIN y colectivos disparando. ¿Se tomó en cuenta? Pero bueno, si lo publicó Últimas Noticias, según lo que tú acabas de resumir, revela que sí se tomó en cuenta. Ahora, que la pregunta es si lo toma en cuenta el gobierno, no sé, pero nosotros sí. @Iván Figuera escribe y dice, los medios de comunicación se convirtieron en un partido político que intentan dividir al país. Estuvieron convertidos en un partido político que orientaban la acción de la mayoría de los partidos. Hoy no. @Lozada Alfredo
Pregunta, ¿se vetaban personas de los medios antes y ahora se siguen vetando igual y por los mismos motivos? Siempre se han vetado personas en todos los medios en el mundo, históricamente en todas las épocas. Allá en Última Noticia, por lo menos desde que yo estoy director, no ha sido vetado ningún venezolano. Más preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero vamos a hacer una pausa comercial, señor Díaz Rangel, y al regreso más comentarios de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter. Ya ven.